Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Hemos comenzado ya un tema nuevo, tema de la vida consagrada, y propiamente estamos viendo los numerales del diario espiritual de Sor Faustina que tienen que ver con este tema de la vida consagrada. Y tanto se va a hablar no solamente de la vida consagrada en general, sino del sacerdocio en particular, de los votos religiosos, la vida comunitaria, tantos temas que hacen a esta faceta dentro de la vida de la Iglesia, de las cuales Sor Faustina habla mucho y habla con experiencia, y de los cuales también nosotros podemos, dos cosas, aprender y también sacar siempre enseñanzas para nuestra propia vida. Bueno, estamos viendo los numerales del diario de Sor Faustina, donde ella habla del sacerdocio, de los sacerdotes. Numeral 75, lo leemos, es cortito y lo reflexionamos. Escribe así Sor Faustina: si el sacerdote mismo no tiene serenidad, no la da a otras almas. Oh sacerdotes, cirios encendidos, que alumbran las almas, que su claridad no oscurezca jamás. Este es el numeral 75, donde Sor Faustina habla de cosas muy trascendentales en cuanto a la vida de los sacerdotes. Sí, ella religiosa, ella que apenas sabe leer y escribir, sin embargo tiene un espíritu tan alto, tiene realmente una experiencia y una devoción tan grande y realmente un conocimiento muy profundo de la importancia del sacerdocio y de lo que hace y lo que debe hacer un sacerdote. Vamos a detenernos en la primera reflexión sobre este numeral, en aquello que ella pide que los sacerdotes tengan: serenidad. Y esto tiene que ver un poco dónde está puesto el corazón del sacerdote, dónde reposa el corazón del sacerdote. Porque como tanto el sacerdote como los fieles, pero sobre todo el sacerdote, que tiene mucha más responsabilidad, porque en su vida de fe depende la fe de muchos más, o el crecimiento de la fe de muchos más. De la misma manera, la serenidad del sacerdote va a influir no solamente en la fe, sino también en la serenidad de los fieles. Entonces, esa serenidad proviene como una casa construida sobre unos cimientos. ¿Y los cimientos dónde está afirmada la vida del sacerdote? Y lo mismo nos podríamos preguntar cada uno de ustedes: ¿dónde está afirmada la propia vida? Uno se puede preguntar: ¿acaso en la actividad? A veces valoramos al sacerdote o valoramos a las personas con el criterio del mundo en cuanto a las cosas que hace, a cuánto hace o a cuántas cosas hizo. Y entonces se nos desliza en nosotros como una especie de utilitarismo eclesiástico, católico. Claro, este es el que hizo tanto, este es el que hace tanto, y muchas veces eso de afuera, y también que lo creamos por dentro. Tanto el sacerdote, del que estamos hablando, pero también cada fiel, si valora su vida en cuanto a lo que dicen los demás, o lo que uno ha hecho o tiene, construye sobre arena. Evidentemente, esa arena tarde o temprano se hunde, porque si reposamos nuestro corazón en la actividad que se hacen o que se hicieron o que se harán, todo eso fluye con el agua, se lo devora el tiempo, y muchas veces está todo eso carcomido por el amor propio y el orgullo. Y no solamente en la actividad, sino muchas veces en los proyectos personales. Por más católicos que seamos, sacerdotes consagrados o laicos de cualquier condición, si apoyamos, tenemos nuestra paz en las cosas que hacemos, estamos tranquilos por lo que hacemos, en el sentido que ponemos nuestra esperanza en aquello que hacemos, más que en aquello por lo cual somos lo que somos. Le damos más importancia al hacer y al tener que al ser mismo. Todo eso, una actividad que no esté apoyada en un verdadero ser, en una profunda vida interior,
y comunión con Jesucristo, de a poco se va desmoronando, ¿no? Por eso cuando Sor Faustina habla de la serenidad del sacerdote, tiene que ver con esto. ¿Dónde apoya su vida el sacerdote? Por supuesto, nadie es juez de nadie, solamente Dios es el juez del sacerdote, y un juez muy celoso y exclusivo, al punto que él no le gusta que nadie hable mal de su sacerdote. Acá incluso cuando Sor Faustina habla de la serenidad, habla del modo con el cual una persona trata a los demás o transmite hacia los demás. Pero la irritabilidad, la falta de serenidad, la falta de paz, pueden brotar justamente de que ponemos nuestra esperanza en las cosas de esta tierra, en lo que tenemos, lo que piensan los demás, lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, y no en una profunda vida espiritual, oculta y sobre todo en Jesucristo. Él es el único en el cual podemos edificar un carácter, un temperamento que sea ecuánime, que sea sereno y sea capaz de transmitir serenidad. Claro, todos somos serenos cuando las cosas están serenas, pero cuando el mar no está sereno, cuando nuestra vida está llena de las turbulencias propias de una vida, por las cuestiones de salud, por las cuestiones personales, emocionales, familiares, es en ese momento donde uno tiene que saber si es sereno o no. Sor Faustina, en definitiva, al pedir serenidad, nos pide lo que siempre la Iglesia nos pide al imitar a Cristo, que es manso y humilde de corazón. ¿Quién más sereno que Cristo? Aun cuando Él estaba en el huerto de los olivos, que Jesús estaba cargando con angustia, tal como nos reflejan los evangelios. Lo hemos visto y lo vemos en Semana Santa. Jesús en el huerto de los olivos lleno de angustia al punto de sudar sangre. Sin embargo, oraba más tiempo. Sin embargo, se adentraba en la oración más profundamente. Y así le llega incluso a decir a Sor Faustina: en mi angustia oraba más tiempo. La serenidad y la paz de Cristo son maravillosas, sobre todo cuando está en los momentos de mayor angustia. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es todo relación al Padre. Todo su intenso amor brotan de que ha puesto toda su vida en manos del Padre, de su Padre, de Dios Padre. Y de allí solamente puede brotar serenidad en medio de la angustia, en medio del terror, en medio del dolor, en el peor de los males. La persona que más sufrió en el mundo, en la sumatoria de sus dolores físicos, espirituales y morales, es Jesucristo. Y allí en el huerto, y allí es donde oró más tiempo. Y allí es donde estuvo más sereno. Y allí es donde tenía más paz. Pese a semejante carga de ver los pecados del mundo y sudar sangre. Allí en el huerto de los olivos aprendamos la serenidad también nosotros, no solamente el sacerdote porque es de alguna manera aquel que debe ser también maestro de serenidad. Maestro de serenidad, sí, la economía, las cuestiones de salud familiares. ¿Se imaginan el sacerdote que en el confesionario se ponga a llorar por las angustias de los demás, se ponga a perder la paz o por llenarse de nervios por los problemas que hay? Bueno, justamente no se trata de eso, sino de que sea Jesucristo quien por medio del sacerdote transmita la paz que Él tuvo en los momentos más difíciles. De eso se trata, no al revés, no el sacerdote absorber de lo que pasa en el mundo, sino que de Cristo saber empapar a los demás, que sea contagiosa de los sacerdotes a los demás la serenidad. Esto, Sor Faustina, al hablar de esto, está diciendo esto es una realidad, el sacerdote debe tener serenidad, sobre todo porque toca las cuestiones más agudas. En el confesionario me refiero, en la dirección espiritual o en el trato con las almas, más difíciles, más profundas, más delicadas y más decisivas en la vida de las personas. Ahí donde justamente se puede anidar el terror, el miedo, la profunda desconfianza que genera pavor en el alma. Allí debe saber transmitir no la serenidad mundana de este mundo, que uno se haga autoejercicio psicológico para ser sereno. Se trata de tener la serenidad de Cristo para saberla infundir. Y eso es lo que tenemos que buscar, procurar, rezar para que nuestros sacerdotes, para que yo también la pueda tener. Y Sor Faustina es consciente
no la da a las otras almas. Si no tiene la serenidad, no la da a las otras almas. Es que el sacerdocio no es un oficio, no es como quien dice es un médico de los cuerpos, no es un abogado, no es alguien, un oficinista, es una persona hecha para darse, era hecha para ser un don, el don de sí mismo. No es que tiene horario ni funciones. En sí mismo su vida es un don. Deben ser personas donadas, debemos ser personas donadas. En primer lugar porque Cristo se nos dona al sacerdote de un modo especialísimo, absolutamente superior. La donación que Cristo hace a cada sacerdote. Y justamente en reconocimiento de ese don que Cristo hace al sacerdote, es que el sacerdote dona su propia vida al mismo Cristo y a la Iglesia. Y por supuesto que al hacer su vida un don para Cristo y la Iglesia, por Cristo y por la Iglesia, se dona a los fieles, al bien de los fieles. En ese marco solamente se entiende el celibato del sacerdote. En ese marco se entiende por qué tiene que tener incluso llevar el hábito o una vida distinta. Porque es una persona que ha recibido un don extraordinario, del cual rendirá cuenta, de modo que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y debe donar su vida por amor a Cristo. En primer lugar, por amor a Cristo. Y por amor a Cristo, por amor a los fieles. Acá no hay un amor a las personas, sino amor a Cristo. No amaríamos bien a los fieles si no hubiera un primer amor a Cristo. Por último, Sor Faustina los llama cirios encendidos. En el tiempo pascual, cuando se enciende el cirio pascual, vemos esa vela que es grande, que se ilumina con una luz, y que ilumina a todo, cuando ingresa al templo el cirio pascual encendido, ilumina y empieza a repartirse la luz que brota de ella, de este cirio. Entonces, el cirio transmite la luz pascual cuando está encendido, si no queda como una vela más grande, bonita por fuera, pero no da luz y no es útil ni para la liturgia. Entonces, sacerdote es un cirio encendido, tiene que tener la luz de Cristo, la luz de la fe en Jesucristo, la luz que proviene de la Pascua, para que el cirio realmente sea un cirio que valga la pena. Sin esa luz de Cristo, no hay otra luz que lo reemplace. Por eso Sor Faustina llega a hablar de que su claridad no se oscurezca jamás. Sabe Sor Faustina, y como sabemos todos, que ese cirio puede apagarse. La fe de los sacerdotes puede apagarse, puede entibiarse, puede estropearse. Entonces, sabemos que hay una crisis de fe, crisis sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes no encuentran ni siquiera cuál es el rol del sacerdote hoy? Por falta de fe, por falta de oración. No comprenden incluso bien cuál es su misión. Y a veces se entregan a lo que son actividades meramente sociales, como de una ONG, como dice el Papa. Entonces, el sacerdote, sin embargo, actúa siempre en persona de Cristo. Es Jesucristo quien debe transmitirse por medio del sacerdote. Allí encontrará el sacerdote su serenidad, su misión, su amor. Encontrará encendido a su oración, a la vida celibataria y al don de su propia persona a los demás, cuando se encuentra con Cristo. ¿Qué hacen los fieles para ayudar a sus sacerdotes a que sean siempre cirios encendidos? Una pauta práctica, confesiones buenas y frecuentes, profundas y humildes, saberse confesar y hacer que nuestros sacerdotes confiesen. Confesémonos bien, no para hacer psicólogos, transformarlos en psicólogos, para que me solucionen los problemas económicos, familiares, sociales. Si lo pueden hacer, bien. Si tienen un buen consejo por experiencia, por sabiduría, bienvenido. Pero basta con el don de aquello que ellos mismos han recibido, que es el perdón de los pecados. Confesarse con humildad de los propios pecados para que ellos, por medio de ustedes, redescubran una potestad maravillosa que ellos han recibido el día de su ordenación. En la Sagrada Escritura mencionan cómo la gente se admiraba de que Dios haya dado tanto poder a los hombres. Sí, Dios es generoso porque no ha visto la miseria, al contrario, la ve a la miseria nuestra, ve a la miseria de los sacerdotes, pero mira más allá de ellas, mira más allá, mira en plan salvífico, mira la santidad al que puede llegar el sacerdote y cada fiel. Quieren ayudar a su sacerdote, fortalecerlo, iluminarlo, confiénsense bien,
que es decir, breve y profundo y humilde, haciéndoles saber que tienen algo sagrado, muy valioso y que ustedes lo valoran por eso que tienen. Háganle redescubrir eso. Eso ayudaron mucho. Ayudaremos también con ayudándolos a ellos en sus necesidades espirituales, materiales, que hagan retiro espiritual, buenos libros. Hay muchos modos de ayudar y es necesario ayudarlos. Sor Faustina los ve como cirios encendidos y le dice a ustedes, mírenlos así a los sacerdotes, ayuden a que ese cirio esté siempre encendido. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina Kowalska. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.